Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a hablar de contarnos a nosotros a través del teatro, a través de las grandes figuras del teatro y de la educación, Rengifo, Robinson y otros grandes de Venezuela. Hay formas de conocer la historia a través de la revista Memorias de Venezuela, que se sigue publicando desde la óptica diversa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, esta revista gratuita. También hay otras formas de entender la historia. La gente de Desafío de la Historia nos dice su punto de vista desde otra óptica. Esta es una empresa privada que edita estas revistas de historia y que en su primer número la dedicó a Miranda, homenajeado de la Feria Filben, de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, y también se va a homenajear la cultura francesa. Bueno, son puntos de vista que los venezolanos tenemos a la mano. La historia también la cuentan los periodistas, pero a veces la tergiversan. Yo no dejo de recomendar este libro, Antiperiodistas, de Fernando Casado. 70 testimonios recogidos por Fernando Casado. Y aquí se nota cómo las grandes cadenas, de una forma frontal o de una forma quizás velada, quieren tergiversar la realidad de Venezuela. ¿Por qué? ¿Por qué quieren hablar mal de Venezuela? ¿Por qué quieren tergiversar hasta las buenas noticias que hay sobre Venezuela? Nos lo dice Fernando Casado en Antiperiodista. No lo digo yo, lo dicen 70 entrevistados que nos dicen aquí que la verdad, la noticia, la realidad se puede tergiversar. Rodolfo, tú acabas de ganar un premio de dramaturgia que Fundarte ha convocado ya por varias ediciones y que homenajea la memoria de César Rengifo, la punta del iceberg. Iván Padilla Bravo tuvo a bien entrevistarte en Todos Adentro. Nosotros estuvimos siguiendo la entrega del premio, estábamos nosotros en Montevideo. Hoy también vamos a hablar del trabajo que hace Juan Antonio Calzadilla Arreaza, que es tan maravillosa su labor divulgativa en torno al ideario de Simón Rodríguez, que también hay que leer y releer, y que nos dice que tenemos que ser preguntones, así como hizo Fernando Casado preguntándole a 70 periodistas. ¿Por qué te interesaste en escribir sobre Rengifo, en escribir una obra de teatro sobre Rengifo que te valió ese premio que es muy exigente? Bueno, fíjate, en realidad, y este libro aquí lo plantea justamente, ¿no? La tetralogía del petróleo, porque el premio se inspira, llama a concurso, en hacer una obra de teatro reginfiana, pues de alguna manera vinculada al petróleo. Y yo tenía mucho tiempo pensando en eso, ¿no? O sea, cónchale, imagínate tú, nosotros que somos un país petrolero y que no tenemos sino muy poca literatura específica del petróleo, porque yo tengo la teoría de que todos los libros que se escriben en Venezuela tienen que ver con el petróleo, todos, sin lugar a dudas, ¿no? Estamos marcados por eso. Sí, entonces claro, justamente por eso, como es una cosa que está intrínsecamente en nosotros, pareciera que la especificidad hace falta para hacer una diferencia, ¿no? Y entonces, bueno, el otro intento, y además eso es muy cómico, porque entonces estaba revisando los archivos en mi biblioteca, y tenía como 6 intentos de escribir una obra sobre el Caracazo, ¿no? Y todas me sonaban falsas, me sonaban que no funcionaban. Y entonces un poco el llamado de este concurso, primero César Rengifo, que además yo lo conocí, yo estaba muy niño, lo conocí, estuve en su casa varias veces, era amigo de mi mamá y toda esa cosa. Primero César Rengifo, que además me ha venido tocando toda la vida de una manera u otra. Segundo el petróleo y tercero el Caracazo, entonces dije, bueno, vamos a escribirlo, ¿no? ¿Por qué la punta del iceberg? Fíjate, cuando yo empiezo a escribir esta pieza no tenía nombre. Y cuando se está haciendo, yo me doy cuenta, porque además lo nombré en un momento uno de los personajes, me doy cuenta que ese es el nombre más adecuado del mundo para una obra de teatro sobre el petróleo, porque tú ves una torre, ¿no? Que sería una puntica así, y lo que hay abajo
es No te lo imagino. aquí hay enorme cantidad de petróleo, pero además, esto que estamos diciendo ahorita, ¿no? De que toda la literatura escrita en Venezuela tiene que ver con el petróleo. Bueno, pero tú compras un libro o compras una joya, esa es la punta del iceberg de una cultura súper internalizada en relación a esa presencia del petróleo, ¿no? Entonces, Sí, Luis Carlos Neves tiene un libro que se llama Leo Petróleo, que es un libro para niños y les explica precisamente eso, que incluso todo lo que tenemos encima tiene que ver con el petróleo. entonces es la Todo. punta del iceberg, ¿no? O sea, Sí. uno ve la puntica y no se da cuenta que hay toda una cultura entretejida allí. Entonces tenemos primero la industria petrolera en sí misma, que uno siempre ve, es como la puntica, y el resto que es invento no se ve. Y nuestra cultura, por demás riquísima, ¿no? Siempre muestra como un pedacito nada más, ¿no? Pero sería interesante siempre concientizar eso, ¿no? Que lo que estás viendo es apenas, ¿no? La muestra, el Y que hay que botón profundizar. que está, además que tiene la profundidad, ¿no? La Sí. tiene hacia abajo, ¿no? Sí. O hacia arriba, no importa, eso Sí. no... Has ganado este premio, escribes regularmente en Épale de Caracas sobre teatro, tienes un libro por publicar en Fundarte, luego vendrá este de La Punta del Iceberg que ganó el premio de dramaturgia, pero también se va a representar la La obra. estoy dirigiendo yo. Ajá. Estamos montando Para el ahorita. Festival de Teatro de Fundarte. Sí, Fundarte está financiando la Sí, puesta en escena. sí. Me tocaron 3 actores, digo me tocaron, pero no tengo un grupo, ¿no? Extraordinarios, de verdad. ¿Ya puedes decir quiénes son? No, ¿O es todavía no. sorpresa? Vamos a darle una Ay, sorpresita, ay, algo ay. así. Pero son muy buenos, de verdad, y estamos haciendo un trabajo como tenía tiempo, que yo no hacía un trabajo en puesta en escena así, con esa calidad humana, con esa entrega. Entonces, es otra cosa, ¿no? No, es bien interesante trabajar así. Qué bueno, bueno, entonces Fundarte nos va a dar un doble gusto, porque nos va a dar un gusto a los lectores y nos va a dar un gusto a los espectadores. Que son otros lectores. Que son otros lectores, claro, es una forma de leer también, ser espectador de teatro es una forma de leer. Le comentaba a Rodolfo Porras el agrado que tenemos de descubrir en Dayfra Blanco su faceta como dramaturga, esa gran actriz, compañera de vida de Antonio Cuevas, también gran director y gran actor, y bueno, fíjense todas las cosas hermosas que producimos en Venezuela. Ya vamos a seguir hablando de esto en la próxima parte del programa. Hoy la Librería Mediática recibe a Rodolfo Porras, ganador del Premio de Dramaturgia Rengifo de Fundarte, con su obra La Punta del Iceberg. Bueno, hoy vamos a presentar algo que nos regaló Gypsy Gastelo y que a su vez fue obsequiado a ella por sus alumnos de la Universidad de las Artes. Gypsy Gastelo, gran promotora de lectura a través de sus escritos en diversos medios de comunicación y organizadora de algo que se llama Brújula Librera, que ustedes pueden ver y verán cuando sea más desarrollado en tvlecturas.com, en la televisora de los libros que llevamos adelante en la web. Brújula Librera es un club de lectura que ella está armando y que ya tuvo su primera sesión con un encuentro en torno a la literatura de Wilfredo Machado. Yo cuando leí este libro, La Sociedad Literaria Ojos de Liebre, de Pasi Ilmari Haskelainen, de Finlandia, me acordé de Gypsy, porque aquí, yo no sé si tú te has puesto a pensar a veces, ¿qué pasaría si unos libros contaminaran a otros libros? Aquí pasa eso, y se cambian los finales, y se intercambian los personajes, y hay una sociedad literaria totalmente loca, que a mí me pareció, uno siempre habla de Finlandia y se imagina unos seres así todos serios, estirados. No, este tipo está tostadísimo. ¿Será? Y entonces yo empecé a hablar del libro este que es totalmente loco y él me escribió por Twitter y me agradeció la reseña. Entonces yo le mandé la reseña que hice para Letras de Ciudad Caracas y me dice, ay, yo no entiendo nada de lo que usted me pone aquí, pero estoy feliz de tener una reseña en Venezuela. Yo medio se lo traducí en inglés, ¿no? Pero es interesante lo que puede dar la literatura y lo que puede inspirar un poeta como Gustavo Pereira en alumnos de una persona tan maravillosa como Gypsy Gastelo. Vamos a disfrutarlo y después vamos a comentar qué significa UNEARTE para todos los creadores, los lectores, los teatreros. Vamos a ver ese micro, que es un micro casero, estudiantil y perfecto. Caminando por Caracas, la gente
gente me saludaba y andaba. Yo levantaba mis manos de hermano y Caracas me abrazaba a mí. Caminando por Caracas. Dos que se encuentran en la calle. Dos que no saben mentir. Dos que apenas se han encontrado. Dos que al verse comprenden que están amarrados uno al otro sobre el mundo o más allá. Dos que llevan colgadas en los ojos las ramas de los sueños. Dos que al fin se han hallado. Dos que no tienen más voluntad que desgastarse sin tregua como dos nubes. Bonito, ¿verdad? Precioso. Un trabajo que mueve los sentimientos. Y yo estaba pensando en estos días, decía, hay gente a la que tú lees y se va y no la recuerdas con nostalgia. Te gusta su obra, pero no la recuerdas con nostalgia, no te inspira cosas. Hay gente que te va se va y te desgarra. Aquí Gustavo Pereira, en Sentimentario, le escribe a Ramón Palomares, cuando Ramón Palomares estaba aún con nosotros, y dice: cuando estallaban las margaritas y el sol se abandonaba y apenas desembozaba hacia alrededor la oscuridad, te escribí estas palabras para recordar aquel poema tuyo olvidado que siempre nos perseguirá. Le decía Gustavo a Ramón, ¿qué poema será ese? Yo a Ramón le guardo, Ramón Palomares, un sentimiento tan bonito, porque yo tengo una anécdota muy bella de una niña de 8 años en ese momento, Camila Medero, que se descubría como poeta y se reconocía como poeta en Palomares, porque ella escribía de grillos, de flores, de mar, de lluvia. Y yo se la presenté a Ramón Palomares en una filbén y los puse en la misma mesa. Y Ramón creía que era una niñita, que le iba a decir cualquier tontería. Y cuando ella empezó a leer su poesía, me acuerdo que Ramón la miró y dijo, me quedo sorprendido, perplejo, estoy ante una poeta. Yo recuerdo que Isidoro me dijo, mira, esa niña se podrá casar, divorciar, graduarse, pero este día no se le va a olvidar nunca. Y por esa generosidad de Ramón, por esa sinceridad, de verdad que yo lo voy a recordar con mucho amor. ¿Tú qué dices de UNEARTE? ¿Cómo evalúas tú
a UNEARTE para terminar esta parte del programa. ¿Qué significa UNEARTE para Venezuela? Mira, yo creo que una Universidad de las Artes podría parecer una contradicción, ¿no? Porque la academia puede estudiar al arte. Ahora, no sé si se puede estudiar el arte en la academia, ¿no? Sin embargo, las características de UNEARTE dicen lo contrario, dice que sí se puede enfrentar el arte allí, y tenemos a generaciones que tienen una guía académica, de conocimiento, de saber, que es muy importante, ¿no? Y uno cuando pasa por allí, que uno pasa constantemente y ve ese poco de muchachos, sabe que están pasando cosas profundas en el país. Como esa. Como esa, y además como eso es una experiencia que además se replica en otras partes del país. Hay otra cosa que es maravillosa ahí, ¿no? Que es rebasar ese centralismo bueno, que de alguna manera es excluyente, ¿no? Porque sí, porque si tú centras, hay una cosa que no es periferia, que es tratada como periferia, ¿no? Y UNEARTE también es una esperanza por eso, ¿no? Una esperanza y una realidad concreta. Yo creo que cuando uno dice esperanza en una universidad o sobre una universidad, es súper adecuado, porque una universidad siempre huele a futuro, siempre huele a transformación, siempre huele a crítica, siempre huele a rebeldía. Y si no huele a eso, no es una universidad, ¿no? Entonces, yo creo que UNEARTE le dio otro nivel espiritual y cognitivo al estudio de las artes, más allá del bachillerato, pues para no decir superior, porque siempre suena como extraño, ¿no? Y yo creo, de verdad, que es una experiencia que va a seguir creciendo, porque todos esos muchachos, ¿no?, alimentan la academia también y alimentan el arte, y entonces cada vez, y más adelante, y más adelante, y más adelante, eso va creciendo, ¿no? Yo siempre he dicho de esa universidad y de todas las universidades que la revolución ha creado, ¿no?, que muchísima gente cuyo futuro en la Cuarta República, ¿no?, era de ser un subempleado o un desempleado, ahora es un profesional, ¿no? Y no es un profesional echón, ¿no?, sino que es un profesional que tiene un contacto muy directo con lo que es humano, ¿no? Y eso hace que un país sea más grande, ¿no? Y bueno, nosotros necesitamos de eso más. Tenemos y va a haber más. Y si están estos muchachos creando, también dan la posibilidad de que sean más, ¿no? Porque esos son los que pueden ser multiplicadores y generadores de nuevos saberes y de nuevos ignorares, que yo creo que cada día más estoy convencido que donde tenemos que apuntar es hacia los ignorares, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que todo lo que sabemos está en una puntica y todo lo que ignoramos es el tamaño de la mesa. Y apuntamos aquí, cuando tenemos que coger para allá, que es donde no sabemos, ¿no?, que es lo grandote, ¿no? Así es. Y una universidad también es eso, una invitación a lo desconocido, al descubrimiento, ¿no? Y en el arte, todo el arte es así. Yo creo que el arte no son creadores, ¿sabes? Los artistas no son creadores, los artistas son descubridores, buscadores. Excelente definición. Y una universidad da muchos caminos para eso, da muchas herramientas para ser buscador, ¿ves? UNEARTE, los saludamos, los felicitamos. Sí, y ese es bello. Ya venimos con más de la librería mediática. Gracias a Gypsy por ese regalo para acá. Bello, conmovedor. Y ella me lo mandó, ¿verdad? ¿Qué será? Decía hace rato que hay gente que uno recuerda, hay gente de la cual uno admira su obra, pero no se siente como consustanciada por ejemplo, Borges. Yo lo veo tan perfecto y a mí no me provoca hablar con Borges, ni darle la mano, ni recordarlo, no me da. Igual me pasa con Eugenio Montejo, cuya obra es perfecta, no le falta una coma, no le sobra una letra. Yo incluso lo conocí, no siento afecto por Eugenio Montejo, pero sí una gran admiración. Yo por César Rengifo siento una gran ternura, por todo ese sufrimiento que él tuvo en su vida, por ese aferrarse a sus ideas. Me parece tan hermoso que se haya hecho el año Rengifo, que se publiquen libros como este de la Casa de las Letras de Andrés Bello, con la poesía de Rengifo también reunida acá. Por ejemplo, por Onetti, tampoco, yo no sé, Isidoro le encanta Onetti.
esta biografía que hizo Mar Prego Gadeo es maravillosa, pero yo por Onetti no siento afecto, porque a mí me da rabia que no se haya enamorado de Idia Vilariño. ¿Sí o no? Si sientes afecto. Bueno, no sé, desafecta, no sé. Pero entre las cosas hermosas que están pasando ahora es que se hizo un Estado Mayor de la Cultura y que ese Estado Mayor de la Cultura tiene valores que vamos a ir comentando durante muchos programas, pero que hoy yo quisiera celebrar que en el Estado Mayor de la Cultura esté Juan Antonio Calzadilla Arreaza, que con tanto amor ha sabido divulgar la palabra sabia y libre de Simón Rodríguez, de Robinson. Hay gente que no ha entendido por qué el Estado Mayor de la Cultura. ¿Tú cómo lo entiendes? A mí me gusta sentir que es un consejo de sabios que está allí alrededor del Ministerio de la Cultura asesorando permanentemente. Mira, fíjate una cosa, y hablando de Simón Rodríguez, ¿no? Y de su frase emblemática, ¿no? A veces una frase emblemática más bien encierra En la punta del iceberg. es como Inventamos es solo la erramos. punta, exacto, que es inventamos erramos, ¿no? Yo creo que tener un Estado Mayor de Cultura, que el nombre es un poco raro, ¿no? Suena así Sí. como a militar y toda aquella cosa. Sin embargo, yo creo que es un gran invento, para decirlo en Ajá. términos de Simón Rodríguez, ¿no? Entre otras cosas, porque una revolución que tiene tanto asedio, que tiene tanta agresión a su alrededor, ¿no? Tiende a caducar muy rápido, ¿no? O sea, porque el enemigo Sí, agobia, agota. va cada vez sacando una cosa nueva. Entonces uno tiene una cosa que va como a madurar y ya estos señores ya han bombardeado, quitado, no sé, es muy rudo, ¿no? O sea, la situación de rudeza, ¿no? Que nos somete el gran capital mundial y con sus sigüices aquí y su cosa, es muy duro, es realmente muy duro. Y entonces, oye, tener una alternativa como esta de gente que además es brillante y que está pensando. Sí, ¿no? recordemos a Carmen Borges, a Gustavo Pereira, a sí. Farruco Sesto, o sea, a Juan Antonio, hay tanta gente que Sí, está yo por allí. ejemplo, fíjate, yo a Juan Antonio he estado con él en 2 oportunidades y pasan 2 cosas, ¿no? Una que inmediatamente me provoca un profundo respeto y una profunda admiración porque ahí tú le sientes un saber y, Sí, una y profundidad. una profundidad que está como una profundidad a flor de piel, ¿no? Sí, sí, Que es una sí, especie de sí, contradicción, sí, ¿no? cierto. Pero es así. Y la otra cosa que tú sientes es una persona muy cercana, que sería una cosa, porque generalmente esa gente que es tan profunda y no sé qué, suele ser como... Bueno, como pasa como con Borges, que se ponen como en una sí. nube y se alejan. Sin embargo, yo con Eugenio Montejo no sentí eso, fíjate ¿No? tú, yo sentí un tipo ahí como más bien como hasta frágil, ¿no? O sea, yo Ajá. sentí una fragilidad allí muy, muy humana, un tipo con una sensibilidad bien particular, ¿no? Sí. Yo, Ves que son las sensaciones de los lectores y de sí, los seres exacto, humanos, que siempre son diversos. y bueno, en todo caso, como dice también una frase, por su fruto lo reconocerás, ¿no? Entonces, en algún momento, y yo creo que ya se están viendo algunas cositas, ese Consejo Mayor empezará a generar, a dar unos frutos que, bueno, que son los que realmente pueden permitir evaluar una cosa, ¿no? Porque evaluarlo de antemano, desvalorizarlo, es un poco, primero, aventurado. Claro. Sin embargo, yo celebro que se invente, que se trate de abordar, que se trate de conseguir mecanismos para superar, ¿no? Un embate en todas las instancias permanentes. Entonces, yo creo que está muy bien. Sí, Porque además no están desdiciendo de nada, al contrario, es como sumando cosas. No, además están reconociendo la experiencia, Por la eso. experiencia de tantos en tan diversos, en tan diversas instancias. Así es. Y eso es muy hermoso, yo siempre he celebrado toda esta iniciativa del presidente Chávez en el que estaba el saber popular, la academia, la intuición, ser autodidacta y curioso y buscar, como nos decía Simón Rodríguez, ser preguntones. Es decir, evaluar la gente que tiene más edad, evaluar lo que nos dicen los niños. Mientras más instancias vamos considerando, mejor orientados vamos a estar. Así Entonces yo creo mismo que es. ese Estado Mayor de la Cultura, yo lo veo con mucha esperanza y a mí me gusta que se respeten las canas, a mí me gusta que se... Bueno, me gusta eso. Bueno, yo también tengo unas ahí. A mí me gusta que se tome en cuenta los mayores y eso lo aplaudo y yo lo veo con mucha esperanza. Vamos a ver qué resultados da. Creo que va a dar muy buenos resultados. En la próxima parte les tenemos una sorpresa, pero se las anunciamos en la próxima parte.
Oye, ¿cuántos libros tenemos nosotros en las bibliotecas? Román Chalbo decía que tenía 2.000 o 4.636, no sé qué. Ay, Román, ¿cuántos libros tendrá Earle Herrera? ¿Tú quieres saber? Yo no sé si cuántos libros tendrá, pero que nos va a mostrar su biblioteca, nos la va a mostrar. Esto es un trabajo que hizo nuestra productora Lilibet Ibarra para esta serie Desde la Biblioteca D, en la que cualquier persona puede participar, lo evaluamos, nos ponemos de acuerdo y nos vamos a grabar la biblioteca de cada uno. Vamos a ver cómo es la biblioteca de Earle Herrera. Bueno, bienvenido a mi biblioteca. Aquí donde se encuentran ustedes, han pasado, no es que están, más de 5.000 libros. En este momento deben quedar como unos 2.000 porque hemos donado por espacio para bibliotecas, para librerías en el interior del país. Y otros hemos tenido que exiliarlos en otros cuartos, en algunos depósitos, en cajas. Esta librería, mejor dicho, esto no es una librería, pero tampoco es un kiosco. Es la biblioteca donde paso mis ratos, donde escribo, donde leo y donde pues me nutro un poco de la vida de otros, de los otros autores, en todos los géneros. Realmente yo no tengo así un género predilecto. Yo leo aquí desde crónicas hasta novelas clásicas, poesía, ensayos. Todo depende del estado de ánimo en que me encuentro en ese momento. Entonces uno busca la poesía o busca la narrativa, y cuando anda buscando explicación de los fenómenos, entonces va a los ensayistas, que son realmente quienes le van a uno orientando como un faro de luz por los caminos de la vida. En este momento yo le recomiendo este libro. Y se lo recomiendo porque se acaba de ir de este paisaje Ramoncito Palomares, el poeta Ramón Palomares, y este es una antología, se llama Vuelta a la Casa. Uno de sus libros emblemáticos, más conocido, es Adiós Escuque, de su pueblo. En aquel pareció una despedida, y este es Vuelta a la Casa. No es regresar a Escuque, es regresar a Escuque y a su propia poesía, es regresar a sí mismo. Como ya les dije, esto no es una librería, pero tampoco es un kiosco. De manera que aquí los libros que yo les pueda recomendar, algunos son de fecha reciente y otros pues salieron en épocas ya pasadas. Este que quiero que ustedes compartan conmigo es de Julio Cortázar. Realmente es una edición del 2009, no es una novedad, pero sí es novedoso, porque se titula Papeles Inesperados, de Julio Cortázar, uno de mis escritores emblemáticos, que siempre está aquí, lo tengo allá en aquella foto, ya ustedes la van a ver, a don Julio Cortázar, y él aquí en Papeles Inesperados son textos inéditos que dejó por allí, que fueron recopilados, editados, y entonces aquí él nos habla de sus novelas, de sus obras para cine, para televisión, de sus traducciones, de los secretos de esa gran novela que es Rayuela, de Cronopios y Fama, en fin, es Julio Cortázar, revelándonos unos pedacitos de los grandes misterios de su luminosa y excelente literatura. Yo se los recomiendo, Julio Cortázar, Papeles Inesperados. Bueno, desde aquí, de mi biblioteca, que es, para usar una palabra de mi amigo Orlando Araujo, mi lugar de refugio, les voy a recomendar un libro de un gran maestro, más conocido como político que como poeta, pero realmente se trata nada menos que de don Luis Bertrán Prieto Figueroa, y su libro se llama El Magisterio Americano de Bolívar. Estas son publicaciones que está haciendo
la Fundación Prieto Figueroa, recogiendo toda la obra del maestro, de quien, por cierto, esta semana se cumplen 114 años de su nacimiento. Por eso quiero recomendarle el libro por una razón que es esa. Por la otra, porque habla de Bolívar en los momentos en que el Libertador está siendo defenestrado por la derecha de los lugares públicos. Pero todavía hay una tercera razón. Luis Bertrán Prieto Figueroa, un adelantado de su época, un seguidor del pensamiento de Simón Rodríguez, fue también un gran cultor de los libros. Él tiene un libro, por cierto, que se llama, una de sus obras, valga la redundancia, La magia de los libros. Él nos recomendó leer, y hoy con el maestro Prieto Figueroa, en los 114 años de sus nacimientos, yo les recomiendo a todos que volvamos a la lectura, que más allá de los medios digitales y de las redes, que realmente son medios muy buenos, siempre el libro estará allí esperándonos con mucha amabilidad y con esa magia que resaltó en toda su obra el maestro Luis Bertrán Prieto Figueroa. Y con el magisterio de Simón Bolívar, entonces tenemos de compañía a dos grandes lectores, al maestro Prieto y al libertador Simón Bolívar. Tremendo recomendador de libros, Arle. Yo me acuerdo cuando vino con su kiosco para la librería mediática, que vino también Ernesto Villegas y Roberto Hernández Montoya y gozamos un pullero. Pero entonces, ¿qué? ¿Podemos ir para tu casa a hacer un trabajo similar? Claro, ahora. Tú también regalaste 2.000 libros. Sí, me pasó o más. Más. Sí, yo muchos los puse en el estacionamiento y la gente llegaba y se los llevaba así. De hecho, mis libros de teatro, que eran muchísimos, se los llevó un periodista. Y después me decía, ¿qué hago yo con este poco libro de teatro? Y yo, bueno, ponlo en otro lado. Y Llevarlo por así. una biblioteca pública. Sí, lo que pasa es que yo se los doné a la Biblioteca Nacional y me dieron que lo clasificar y dije, no. Ah, no, entonces- señores, cuando reciban los libros clasifiquen Claro, ustedes, entonces no. regañados quedan. No lo hice por eso, pero de todo modo queda un montón. Además de ahí, desde que pasó eso ahorita, eso Ya, otra ya te vez. llegaron 2.000 libros más. Ya sí, y además como yo creo que hay que ir no solamente a las mesitas de noche, como decía uno de un Ajá, programa Luis aquí, Montenegro. sino al baño. Porque uno A en el todos baño tiene lados, un montón a la de cocina y libros, en todos lados. en la cocina tenemos una biblioteca también. Bueno, entonces otro de nuestros invitados Sí, para vale. desde la Biblioteca B va a ser Rodolfo Porras. Ya venimos con más de la librería mediática. Tu es la lune d'un million de nuits. Lune, tu es la lune d'un million de nuits. Aquí comentando que Papeles Inesperados de Cortázar, que recomendaba Arle Herrera. Oye, eso lo publicó Aurora Bernard, de su viuda, y cónchale, eran papeles que él tenía escondidos ahí, a lo mejor él no quería que eso se publicara. Yo me sentí así como medio pecadora cuando leí ese libro, pero es bueno, ¿verdad? El de la clase de literatura es buenísimo. No, pero ya además, si le hubieran hecho caso a Kafka, te imaginarás. Ah, ¿no? bueno, es cierto, es cierto, es cierto. En ese sentido, entonces la perdonamos, la perdonamos. Ustedes saben que el presidente Maduro se montó ya en el carro del presidente Chávez de ponerse a hacer promoción de lectura, aprovechando que tiene más de 2 millones de seguidores en sus redes sociales. Él hace promoción de lectura como cuando El perro y la rana cumplió 10 años y él se puso a recomendar y a recomendar y a recomendar libros. Vamos a ver esa, fíjense cómo él aprovecha y dice, lean este libro, lean el otro libro. A veces pone los links para descargarlos, pone la foto de la portada, está haciendo un programa y está hablando de los libros. Le gusta mucho tener libros cerca para poder recomendar y para poder compartir sus gustos literarios. Gustavo Pereira es uno de sus autores preferidos del presidente Nicolás Maduro. Bueno, yo creo que a todos se nos contagió eso de que todos podemos ser promotores Así es. de lectura. Vuelvo a recomendar, Juan Antonio Calzadilla Reaza tiene este libro que es buenísimo para quienes quieren entrar en el área de la promoción de lectura, Crear con la Palabra, módulos para talleres de escritura y lectura. Juan Antonio Calzadilla Reaza es profundamente robinsoniano, así que las ideas de Simón Rodríguez las vamos a conseguir allí actualizadas. Lo es también Rod Medina. Yo no ceso de recomendar el trabajo del profesor Rod Medina,
porque esto es la experiencia, así como la de Juan Antonio, de muchos años como maestro, como pensador, como creador, está aquí resumida para todos y también hay consejos prácticos para poder volverse promotor de lectura. El Perro y la Rana también nos publicó a nosotros este librito en el cual nosotros contamos la génesis de la librería mediática, cómo fue que se originó la librería mediática, qué inquietudes teníamos en cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, que es el manual de la librería mediática para jóvenes comunicadores. Pero yo creo que una persona que quiere ser promotor de lectura, primero tiene que ser lector, ¿verdad? Primero y principal tiene que ser lector. Y de repente yo te digo, oye, ¿tú conoces a este libro de Shaun Tan? ¿Tú has visto? ¿Tú has sabido? Es un australiano y tiene este cuento de la periferia. Y la editora Bárbara Fiore es exquisita. Y entonces este libro es para buscarle todos los detallitos, como tú dices, la punta del iceberg. Tú empiezas a leer el libro, entonces tienes que volver a ver, porque entonces él te cuenta una cosa aquí y el dibujo dice otra. Entonces terminas totalmente inquieto, quieres volver a releer. Entonces si yo te digo eso, a ti te provoca este libro, ¿verdad? Pero si yo llego y te digo, mira, mire, alumno, vamos a leer este libro, el personaje principal, el personaje secundario, el primer capítulo, el resumen. Ah, no, mijita. No, bueno. Entonces yo creo que tenemos que ser así como Sherezade, la de las 1001 noches, ¿verdad? Dejando ahí una magia, una cosa. Siempre es una magia. Por cierto que te voy a recomendar, no sé si tú leíste alguna vez a Salman Rushdie, que se hizo famoso aquella vez con los versos satánicos. Siguió escribiendo. Sí. Él ahora tiene un libro que se llama 2 años, 8 meses y 28 días. Y es como una reelaboración de las 1001 noches, porque hasta el título lo cambia. Sí. Es muy loco. No, la he escuchado, pero no. Muy loco ese libro. ¿Cómo crees tú que es la mejor manera de promover la lectura? Fíjate, yo creo que todo libro tiene un montón de lectores, ¿no? O sea, eso... Hay libros que tú vas a... que son muy famosos, que todo el mundo ama y que tú empiezas a leerlo y no puedes con ellos. Ah, bueno, pues y entonces, yo creo que incitar a conseguir tus libros, ¿no? Que tus libros son, como decía, tu propia búsqueda. Son también circunstanciales. O sea, mi libro hoy es tal cosa y dentro de 6 meses es otro. Sí. Y cada libro, tú puedes leer un libro 100 veces y son 100 libros distintos. Entonces, yo creo que la gente, si tiene mucho contacto con los libros, con la lectura, y que si entiende además que la lectura no solamente, como tú dijiste en alguna oportunidad, es leer palabras en un libro, sino que es leer miradas, es leer el ambiente, es leer el mundo, ¿no? Y que parte de esa maravillosa lectura del universo que te rodea son los libros, el mismo placer que te da de repente leer en un atardecer o en una mujer, una belleza, leerla en un libro, y ese placer es un placer inaudito y para siempre. Uno nunca va a leer un libro ni con miedo, ni con aprensión, sino con sed, ¿no? Ajá. Y mientras más libros tengas contactos con ellos, porque están las oportunidades, más sed vas a tener, ¿no? Porque es una cosa que tomas y te da más sed, es un agua que te da más sed mientras la vas tomando. Y esa sed para despertarla en el otro, primero decirle esto, que leer es como eso, como entrar en contacto con cualquier otro elemento de la vida que nos hace tan ricos, tan vivos, tan felices. Y si la gente logra acceder, como tú dices, porque lo sedujiste o porque el mismo libro fue seductor y te trajo para eso, yo creo que la gente empieza a leer de verdad, ¿no? Porque leer tampoco es decodificar, ¿ves? Leer, o sea, con lo que tú dices, un libro, este libro que es cómico, no solamente estás leyendo la comicidad, sino las múltiples puntas del iceberg que hay ahí que te invitan. Lo que hay debajo de la comicidad, porque ese libro precisamente, el de la Sociedad Literaria Ojo de Liebre, lo que pasa es que te sorprende, porque él se atreve a hablar de cosas que uno piensa pero no dice. Y uno ve, así como el otro yo del doctor Merengue, ¿te acuerdas? Aquella comiquita. Entonces, oye, va y las escribe, entonces uno como que quiere ver más hasta dónde va a llegar ese tipo. Y la sorpresa. Sí. Ese Cronopios y Fama, leído a los 15 años. Un muchacho de 15 años lee Cronopios y Fama hoy en día y lo lee dentro de 100 años y lo leyó hace 50 años y lee eso
y será lector para toda su vida. Claro, porque se siente libre, porque se da cuenta de todo lo que se puede hacer con las palabras. Exacto. Alguien decía, yo no me acuerdo quién era, que le preguntaba, que él veía a su papá leyendo y riéndose. Y entonces él decía, pero ¿y qué será lo que le hace cosquillas? Y el papá le decía, estas letricas hacen cosquillas. Entonces quería aprender a leer porque Exacto. quería que las letricas le hicieran cosquillas. Sí. Y es importante poder compartir eso. Yo quiero también mostrar estos libros. Este se me había perdido, fíjate que se me había perdido, estaba por allá dentro de una biblioteca. Y este es un libro importante. Con este libro ganó un premio Mariana Libertad Suárez, que fue jurado en el premio Rómulo Gallego, Sin cadenas ni misterios, que habla sobre feminismo. Y por este libro conocí yo a Teresa Forcades y Vila, que era también jurado en este concurso. Entonces, hay libros que te gusta tenerlos porque significan algo importante en tu vida. Así es. Y a lo mejor no estás de acuerdo con lo que dicen o si estás de acuerdo, pero quieres tenerlo. Y este libro de Alfredo Serrano también es importante, América Latina en disputa. ¿Cuál es el interés del mundo por América Latina, por Venezuela, por los países? ¿Cuál es el interés, el seguimiento? A veces el acoso. Que es terrible, ¿no? Aquí lo explica Alfredo Serrano. Y que me mandó Hugo Argotti Córcega, El Estado Virtuoso como proyecto político del libertador Simón Bolívar, también nos hace reflexionar en la vigencia del pensamiento de Bolívar. Entonces, hoy hemos hablado de la vigencia del pensamiento de Rengifo, del pensamiento de Robinson. ¿Cómo te ha inspirado a ti todo este pensar de César Rengifo, el petróleo, para escribir? ¿Y cómo vas a hacer tu parte del Festival de Teatro? Fíjate todo lo que dio la vuelta, tu inconformidad de una cantidad de obras que no servían para ti, porque eres exigente, hasta que lograste dar con la que era y la presentaste a un concurso. Hay sí. que animarse también al concurso Estefania Mosca, que también Sí. convoca a Fundarte, al concurso de autores inéditos de Monte Ávila, a todos los concursos que hay. Son muchísimos que convoca la Casa que de las son Letras. puertas, son puertas. Claro, son puertas. Nadie va a ir a preguntarte si quieres publicar. Entra en los concursos, entra en las páginas del Ministerio de la Cultura, en los concursos editoriales privadas. Atrévete a mostrar lo que estás haciendo, que es lo peor que puede pasar, que te digan que no, y bueno, tú sigas adelante, ¿verdad? Sí. Mira, y escribir también es leer. Ujú. O sea, cuando uno escribe, y en mi caso, cuando dirijo teatro o cuando estoy en una... eso implica como muchas lecturas, ¿no? De hecho, el libro ese que te dije se llama El arte de los senderos que se bifurcan, ¿no? Parafraseando a Borges, porque, bueno, todo arte, ¿no? Tiene un montón de senderos y todos son lecturas. O sea, lecturas del mundo, lectura del yo interior, lectura de los personajes, lectura de las políticas, De todo. lectura del ambiente. Entonces, tú vas escribiendo y vas leyendo y viceversa. Cuando uno tiene un libro en la mano, uno también es coescritor Coescritor de ese libro, con ¿no? otro significado. Exactamente. Bueno. Y el que va al teatro también está haciendo la obra, ¿no? Porque Exactamente. con sus aplausos va guiando también los énfasis, o con sus respiros, o con su moverse fastidiado en la mesa. Ajá. Todas esas cosas las van lecturas. construyendo la puesta en escena. Y entonces ir al teatro, leer, ir a los museos, leer los planteamientos pictóricos, son maneras de leer el mundo, de leerse a sí mismo, y son las maneras de enriquecerse. Pues, Y son de las leer verdaderas. siempre y leer Y de de leer todo. permanentemente. Exactamente. Hasta el próximo programa. Así es. Qué bueno. Bueno.